Agradezco particularmente a ustedes la presencia de estar aquí hasta esta hora, cuando ya todos tenemos hambre, y además venir a oír estas cosas tan raras y tan extrañas, tan esotéricas, ¿sí?, de catalogación y todo este tipo de cosas. Al ver el título de la mesa, Información y Organización del Conocimiento, realmente representa un gran reto, ¿sí? Hablar de organización de la información en una hora es muy difícil, y hablar de organización del conocimiento mucho más. Me pidieron la elaboración de un documento. Traigo un documento de 9 cuartillas, pero no lo voy a leer, ¿eh? Únicamente voy a dar algunas partes introductorias, porque el leerlo y presentar un documento correría yo el riesgo de que mis colegas, quienes además son mis amigos, lo aprobaran y dijeran que todo lo que he escrito está muy bien, ¿sí? Entonces mejor les doy las palabras a ellos, que son expertos en estas áreas, para intercambiar puntos de vista, para discutir juntamente con ustedes pues esta serie de ideas relacionadas con la organización de la información. Como les decía, nos acompañan pues una serie de colegas que han trabajado en esta área. Nos acompaña el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, investigador del IBI, profesor de la licenciatura y del posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Nos acompaña la doctora Catalina Naumis Peña, quien también es investigadora del IBI, profesora también del colegio, del posgrado. El doctor Ariel se ha especializado en organización de la información, aspectos descriptivos, metadatos. La doctora Naumis en recuperación temática de la información. La maestra Esperanza Molina Mercado, quien es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, y quien ha abordado también los problemas de catalogación descriptiva de los materiales. Y el maestro Sergio Arreguín Meneses, profesor investigador del Colegio de México y profesor de la licenciatura de bibliotecología de la UNAM, quien su campo de acción ha sido particularmente desarrollo de bases de datos bibliográficas, ¿sí? Nuestra sociedad se caracteriza por un cambio radical. La información se ha presentado ahora en diversos formatos. Ya no únicamente el impreso es el formato prevaleciente para comunicar información. La información se presenta en innumerable cantidad de formatos. Esto ha repercutido en la emergencia de nuevos estándares para la descripción y acceso a la información, como son el nuevo estándar de organización de la información, las RDA, cuyo significado en inglés es Resource Description and Access. Esta presencia de otros objetos, entidades de información, ha generado el surgimiento de los estándares de metadatos, para no únicamente incluir aspectos descriptivos de los objetos de información, sino también algunos otros aspectos, como son los aspectos tecnológicos, la relación entre las diversas partes ahora de un objeto de información, la necesidad para establecer características de preservación, de acceso a estos todos objetos de información. Obviamente no podemos dejar de lado que están surgiendo nuevas opciones para localizar la información de carácter temático. Los lenguajes están sufriendo un gran desarrollo, tanto los lenguajes controlados como los lenguajes libres. Tenemos, por ejemplo, el surgimiento de una nueva tendencia, que es usar lenguajes denominados folksonomías, ¿sí?, en donde el usuario juega un papel importante. No podemos tampoco dejar de lado los aspectos de la web semántica,
Y todo esto nos trae el diseño de nuevos sistemas de recuperación de la información, nuevos sistemas con características similares que sean una respuesta a las necesidades de nuestros usuarios actuales, los usuarios de la generación Google, a la cual yo no pertenezco, pero pues me he tenido que incorporar, no me queda de otra, ¿sí? En donde tenemos competidores, ¿sí?, como son Amazon, un catálogo de libros, estamos en el mismo negocio, con características totalmente diferentes, en donde las necesidades del usuario en este momento son localizar todas las manifestaciones de una obra. El usuario quiere todas las manifestaciones de El Quijote, no le importa si son en disco, en CD, en papel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que estos 4 aspectos en el cual nuestros colegas son expertos: la descripción, los metadatos, la recuperación temática, el desarrollo de los sistemas de organización y de recuperación de la información, son aspectos que nos están preocupando tanto en la investigación. Bien, como les decía, ya no voy a hablar más. Creo que es importante oír a nuestros colegas para ver desde su punto de vista cuál es la situación, cuál es la tendencia en estas 4 áreas de la organización de la información. Pasaré el micrófono en primer lugar a la maestra Esperanza Molina para que nos dé su punto de vista en cuanto al desarrollo de la descripción de los objetos de información. Por favor, maestra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia aquí con nosotros, agradecerle al doctor su atenta invitación para participar en esta mesa, que es para mí un honor compartirla con mis colegas. Desde que inició el coloquio y ahorita el doctor Martínez nos ha hablado de estos grandes cambios, ¿sí?, que se han provocado a través del surgimiento de las redes, de internet, de la web, y que han impactado a muchísimas profesiones, y no es la excepción la bibliotecología. O sea, el impacto ha sido muy alto. Nos comentaba hace rato el doctor sentado a la derecha, el físico, cómo nos está abrumando, ¿no?, toda esta cantidad de información que se está generando segundo a segundo. Yo recuerdo cuando Price y Van Dyck acuñaron el término de explosión de la información. Yo me imagino que ahorita lo que representaría para ellos, ¿no?, que ya los volúmenes son impresionantes, lo que acaba de mencionar el doctor, los nuevos formatos, o sea, los cambios que se han generado en las formas de expresión, de producción, de uso, de difusión de toda esta información, pues tiene un alto impacto, como decía, en muchas profesiones, y la nuestra, la bibliotecología, no es la excepción. Por lo tanto, todo esto se convierte en retos, muchos desafíos, muchos retos, y creo que aquí entra también el aspecto, o sea, ya relacionándolo con la organización, con la descripción, un aspecto que el doctor Martínez ha señalado en muchos cursos, es el aspecto de la selección. O sea, tenemos una gran cantidad de información y tenemos que apoyar a nuestros usuarios en la parte de la selección para poder, de ese gran océano de información, poder tener criterios de qué seleccionar, y esa parte que se pueda seleccionar, pues llevar a cabo estos procesos de organización. El doctor también hacía referencia a que estos cambios han llevado a la comunidad bibliotecológica, encabezada por organismos de carácter internacional como la IFLA, a pues estar analizando todos estos problemas.
Y todas estas investigaciones han llevado a crear modelos conceptuales para entender, para clasificar lo que viene siendo el universo bibliográfico, todo este mar, todo este océano de informaciones. Entonces surgen estos modelos conceptuales que se denominan como, lo voy a decir en español, los requisitos o requerimientos funcionales de los registros bibliográficos. ¿Por qué se desarrolla es el famoso modelo llamado FRBR, que corresponden sus siglas al nombre en español? ¿Por qué se desarrolla esto? Yo creo que es muy importante. Una de las inquietudes que yo creo que es algo que debemos valorar mucho al desarrollar esta investigación y que surge este modelo es pensando en el usuario, ¿sí? Y pensando en esa relación que tiene el usuario cuando va a buscar en un catálogo información a partir de un registro bibliográfico. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o los requerimientos que debe cumplir ese registro bibliográfico? Y entonces se desarrollan el modelo FRBR, después se sigue trabajando y se desarrolla el modelo FRAD, que ya tiene que ver el primero con registros bibliográficos y el segundo con registros de autoridad, que obviamente están íntimamente relacionados. Un autor habla que realmente el formato MARC es el que ha hecho que se separen, ¿no? Pero que realmente todo esto está relacionado. Y justamente es un aspecto muy interesante que plantea el doctor, que se da en este nuevo código, ¿no? O sea, se trabajan los modelos, se trabajan los nuevos principios de catalogación que también tienen en mente al usuario. Lo que hace el usuario cuando tiene una necesidad de información y se acerca a una biblioteca, a un catálogo. Entonces, ahí surgen estos modelos, surgen los principios, y esto vienen siendo los fundamentos teóricos para crear un instrumento normativo, un nuevo código de catalogación que en muchos aspectos podemos considerar que no es nuevo, ¿sí? El doctor hizo referencia a su nombre, ¿no? RDA, Resource Description and Access. O sea, pretende normalizar el proceso para describir y tener acceso a esos documentos, a esa información, a esa variedad de soportes. Y esta parte que aparentemente es nueva de las relaciones, y yo digo aparentemente porque yo recuerdo que Kotter, cuando empezó, Kotter estableció principios y él hablaba de un principio sindético, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan. ¿Y qué significa esto del principio sindético? Es considerar al catálogo como un sistema, que el doctor también acaba de hablar del catálogo ya como un sistema. ¿Por qué como un sistema? Porque en ese catálogo se pueden establecer relaciones, diferentes tipos de relaciones, por ejemplo, entre los creadores de las obras, ¿sí? Entre las personas que tienen que ver, por ejemplo, con la producción propiamente de las manifestaciones, llámense editores, por ejemplo, y con esta parte de las materias, ¿no? Que bueno, ahí no voy a ahondar porque la doctora Ana Umis es la especialista en esto, pero también ahí están las relaciones. El nuevo instrumento normativo, el nuevo código de catalogación, tiene proyectado trabajar también la parte de las materias. Está ahorita en desarrollo, podríamos decir que inconclusa, pero que hasta ahorita se ha abocado a la parte de descripción y de ver la parte de los puntos de acceso. Y otro aspecto también muy importante, que no es novedoso, pero que es sumamente importante, cómo lo retoma este nuevo código de catalogación, que viene siendo
Dice Baker en su libro, en el artículo que publicó sobre los descartes cuando se dio el fenómeno de la transición de los catálogos manuales a los catálogos electrónicos, al referirse al control de autoridad, dice: ese imponente término que los bibliotecólogos le llaman al proceso de lograr consistencia, por ejemplo, en los nombres de personas, en los nombres de entidades corporativas y obviamente en los temas, ¿sí? Entonces, ese proceso de normalización es un nuevo aspecto que pretende el nuevo código que se lleve a cabo. Y aquí yo creo que una tendencia que se está dando y que se debe dar muy fuerte en nuestro país o en nuestros países de habla española es la cooperación, porque sabemos que este aspecto del control este proceso de control de autoridad es, si la catalogación es compleja, la clasificación, el control de autoridad sabemos que tiene un grado mayor de complejidad, se requiere de mucho tiempo. Entonces yo aquí considero que se está dando esta tendencia de la cooperación, pero creo que debe considerarse que debe ser mayor esta cooperación para lograr un mayor impacto en todo este aspecto de la normalización con fines de recuperación, con fines de estar atendiendo al usuario, de responderle a sus necesidades de información. No sé si me extendí mucho. No, está bien, está bien. Sí, porque al principio dije que todo esto era un reto, sintetizar todo esto en una hora. A ver, le voy a dar la palabra al doctor Ariel Rodríguez para que nos hable de las tendencias, la situación en cuanto al aspecto de… No estoy en a cabo. De metadatos, ¿sí? La palabra de moda, ¿sí? Todos hablamos de metadatos porque ya no queremos ser catalogadores. A ver, doctor Rodríguez. Bien, gracias, buenas tardes. Bueno, un poco para el postre del día de hoy, que estamos hablando de información y organización del conocimiento. Es un cierre de día muy complejo a raíz de lo que nos mostró la conferencia magistral y todo lo que hemos estado escuchando. Y bueno, esto que me pregunta el doctor Martínez, y creo que todos estamos aquí, ¿desde qué momento podemos hablar del metadato? ¿Desde la edad antigua o algo más reciente? ¿Sí? Porque los metadatos vistos desde la organización de la información se hablan desde la edad antigua. No entraremos a ese periodo histórico porque entonces sí nos extenderíamos más de los 3 minutos que me gustaría dialogar sobre esto con ustedes. Entraríamos con un cuestionamiento que se plantea en los años 90 por los teóricos que dicen catalogación o metadatos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Justo lo que nos plantea la maestra Esperanza Molina es el rompimiento de unas cuestiones que nos ataban a un modelo tradicional donde nuestro ítem objeto o ítem obra estaba relacionado con el documento impreso. El metadato, como les digo, desde su momento histórico, desde la edad antigua está presente. Esto nos va a llevar a ver que hay 2 sistemas que tenemos que interpretar: el sistema normativo que nos están dando todos los lineamientos, todos los principios, el sistema donde va a quedar almacenada esa información, que ese sería nuestro meta. En este caso ya nos mencionaron un meta que es MARC, y todos estábamos a gusto, vivíamos felices, como ha dicho también el doctor Martínez, y hasta que te conocí, que apareció el metadato, todo se vino para abajo en ese marco que tenemos presente. Entramos, yo creo que un poquito desfasados en esta visión de lo que son los metadatos. Solamente el desfase lleva como 50 años en la disciplina, o sea, no es mucho, ¿no? Lo que nos
nos impacta el hablar de metadatos. Justo la cuestión tecnológica, cuando se incorpora en los años 60, ya era hablar de metadatos. No los conocíamos como tales, los practicábamos de una manera cariñosa, con el libro, con el papel, con los lápices, con los bolígrafos, pero después con la tecnología pues vino una ruptura ahí de ese proceso, un procedimiento que es tecnológico, en donde tuvimos que apropiarnos de un conocimiento más, que es el de la tecnología, y otro más reciente, que es esto de sistemas de etiquetado, que son los metas, y cómo almaceno mi información en eso que van a ser los datos. Y de ahí nos va a dar la construcción de la definición más breve y ambigua que tenemos de el metadatos, datos sobre datos. Entonces, el cambio es mucho. El cambio es tan radical que en su momento muchos de nosotros que cursamos la licenciatura en los años 80, 90, todavía cursábamos 8 semestres de catalogación, de clasificación, donde teníamos que aprender un procedimiento, una metodología para describir documentos. Cuando viene toda esta visión ya tecnológica, donde el metadato está implícito en el documento, donde los datos que nosotros vamos a registrar es una información que va a ser representativa a través de un modelo entidad-relación, que significa que es una construcción a través de una base de datos en donde vamos a ver, hay entidades, hay atributos, hay relaciones, y nuestro sistema de procesamiento de datos cambia totalmente. Ahora hablar de metadatos ya no es la palabra de moda, o sea, ya pasó ya la moda de hablar de metadatos. Ahorita es hablar de la administración de la información a través de esos sistemas de etiquetado. ¿Cómo se ha transportado la visión del etiquetado que nosotros predominantemente en la bibliotecología teníamos como la parte descriptiva, porque éramos los únicos que organizábamos, conocíamos y sabíamos el teje y maneje de cómo los datos tenían que circular en un sistema? Ahora no, ahora podemos hablar de que hay un etiquetado social, y aquí hay discusiones en donde los bibliotecólogos se oponen a que un usuario, ya nos decían hace un momento, nos interesa que nuestro usuario participe, colabore con nosotros. ¿Cómo un usuario va a etiquetar información sobre algo que yo ya hice y que está preciosamente descrito a tercer nivel con las características fabulosas de lo que me da la descripción bibliográfica, ¿no? Me va a corromper mi sistema, me va a alterar todo eso, y no, o sea, lo que nos está invitando ahora el metadato es a que el usuario comparta con etiquetas simples, flexibles, que él sea el que registre la información más hondamente, ¿sí? Nos hablan ya de un registro mínimo de datos en los cuales pues cada uno de nosotros vamos a registrar lo que consideramos que son de utilidad para satisfacer las tareas básicas de nuestro usuario dentro de nuestros sistemas de información. Y bueno, tendencias son bastantes, principalmente una de ellas es el control de vocabularios, que es lo que se está dando, la web semántica, la parte de la administración de la información, y otro tanto, la arquitectura de la información. Estos son los temas en tendencia de lo que los metadatos nos plantean, pero detrás de ello hay que apropiarse primero de todo este cúmulo de conocimientos de que el metadato es en donde todos podemos colaborar, y donde algo que hagamos en algún sistema de información va a dar un resultado como una recuperación de información precisa, exacta, y lo que nosotros queremos es que se permita un acceso a esa información. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Tiene la palabra la doctora Naomi. ¿Cuáles son las tendencias en recuperación? No, en temática? Recuperación, en recuperación no. Más bien es feminización, porque sí, precisamente lo que estudio es cómo, digamos, transmitir la información en forma muy abreviada con palabras, a diferencia de, por ejemplo, la catalogación descriptiva,
que lo hace a través de puntos de acceso de autor, de título los sistemas de clasificación que ubican en el estante los libros o los documentos o los videos, lo que corresponda, ¿no? Y precisamente por eso de dedicarme a ver la manera de reducir las cosas, digo, bueno, ¿cuáles son las palabras que representan los cambios y las tendencias en la indización temática? Pues yo diría que son Internet e interoperabilidad. Esas son las dos palabras que marcan, digamos, el cambio y las tendencias en estos aspectos. El Internet, como bien nos dijo Pisantí en su conferencia inaugural, es donde fluye toda la información y no es únicamente una tecnología, es un cambio total que nos marca, que nos obliga a actuar de otra manera. Tanto es así que en materia de vocabularios controlados han salido nuevas normas. En el 1911, en 2011, ya me fui. Un poquito después. En 2011 salieron publicadas las normas ISO 25964, que la primera parte. Y la primera parte ya estaba marcando un cambio importantísimo, porque lo que explicaba era que bueno, hay que preparar los vocabularios controlados para la interoperabilidad, incluso hasta el marcaje que realizan los usuarios, el etiquetado libre, en realidad se hace con estructuras que están en los programas para que luego se pueda recuperar. Entonces, la interoperabilidad es la palabra clave ahí. Y en el 2013 salió la segunda parte de las normas ISO y precisamente también hablan de interoperabilidad, pero esta vez de cómo ponerla en marcha entre las diferentes lenguajes controlados, porque ya en 2011 también se publicó un documento acerca de los datos enlazados. Entonces la tendencia era que toda la información para indizar estuviera en la dirección URL, y esto permite que si ustedes ahora entran a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ponen una palabra de búsqueda, les van a dar resultados también en el Agroboc, de la Biblioteca de Medicina, en diferentes bases de datos, ya están interrelacionados de este modo. Entonces, lo que se busca es homogeneizar toda la información en la red para que se pueda, digamos, manipular. Eso diría que son, en resumen, aquí tengo muchísimas cosas más, pero para darle paso aquí al compañero Sergio, mejor aquí la terminamos. Está bien, está bien. A ver, vamos a oír a nuestro colega, al maestro Sergio Jarreguín Meneses, quien nos gustaría que viera este problema desde el punto de vista de los sistemas de almacenamiento y recuperación de la información, ya que ha trabajado gran tiempo con estos. Bueno, primero que nada, antes de iniciar con la charla, quisiera agradecerles a ustedes por su presencia, desde luego, y al IBI por su invitación, y al doctor Martínez por haber invitado a esta mesa, y a mis compañeros por compartir estos momentos. En primera instancia, creo que me toca la parte más sencilla. Les han de alguna manera resumido qué es lo que ha pasado en el campo de la organización de la información, propiamente a partir de los sistemas que se tienen propiamente para poder hacer las descripciones muy al inicio del siglo pasado. Lo mencionaba
la maestra Esperanza Molina, que nosotros empezamos a asumir ciertos principios desde la construcción de los catálogos de forma manual. Posteriormente el doctor Rodríguez nos ha hablado de los metadatos, que es propiamente la descripción de documentos, pero ya propiamente en un ambiente completamente tecnológico, y la doctora Naumis nos ha mencionado el aspecto de la recuperación. Finalmente, lo que hace un sistema de bibliotecas, un sistema de recuperación, es justamente darle la posibilidad de que a partir de esas necesidades las podamos ver reflejadas propiamente en un software o en un programa. Es decir, si por un lado están los avances o las propuestas disciplinarias, que en este caso son las correspondientes a la organización de la información. Obviamente estas han evolucionado, han cambiado, han variado. Si nosotros lo convertimos esto en estándares, estaríamos hablando de RCA1, RCA2, posteriormente algunas normas ISO y SBD, y ahora hablamos de un nuevo código RDA. Al final el objetivo es el mismo, es describir información para poderla recuperar. Sin embargo, la magia o la posibilidad que hace la tecnología es tomar esos principios y poderlos hacer y hacerlos posibles a través de un software. Obviamente, este software también, o estos software tienen un periodo de evolución y un periodo de ofrecer ciertas características. A nosotros, desde el punto de vista tecnológico de software, nosotros lo que hacemos es tratar de representar con las herramientas tecnológicas lo que viene descrito en los estándares. Por eso digo que la parte de tecnología es la parte la parte más fácil. Simplemente lo que nosotros hacemos es ir con el experto, ver cuáles son sus necesidades y tratar de reflejar lo que esta norma o estos expertos necesitan para poder, en este caso, representar la información. Obviamente también si me dicen, bueno, pero es que entonces, ¿por qué hay un cambio o una diferencia entre buscar información en los años 70 que ahora? O sea, hay un abismo completamente. También podemos decir que la tecnología de forma paralela tiene una evolución natural y por tanto viene a beneficiar, o hay un círculo, digamos, virtuoso entre lo que aporta la disciplina como tal, en este caso la organización de la información con estándares y normas de descripción, respecto a las características que nos puede ir ofreciendo con el tiempo la tecnología. Si nosotros echamos una mirada muy rápida a cómo buscábamos, por ejemplo, en los años 70, en los años 80, pues podríamos mencionar las bases de datos, podríamos mencionar los OPACs, pero en contextos más bien de redes locales, donde prácticamente el usuario tenía que desplazarse a la biblioteca para poder hacer recuperación de la información. En todo caso, si cuando entra el CD o el disco compacto, podríamos hacer una copia de esas bases de datos y poderla distribuir, y tal vez podríamos alimentar a una biblioteca que estuviera a diferente distancia, a una distancia más amplia, para poder compartir esta información. Si ya nos echamos un vistazo a los años 90, podemos observar que viene toda esta tecnología, por un lado de Internet, que ya es interconexión o interoperabilidad, como lo mencionaba la doctora Naumis. Ya a nivel de redes, ya la barrera geográfica se rompe, pero obviamente aquí existe ya un elemento más que lo empieza a hacer mucho más potente, que es propiamente la tecnología web. La tecnología web viene, por una parte, no solamente a poder interconectar o hacer consultas de información directamente en las bases de datos, sino que además nos permite relacionarla. En conjunto con esta tecnología web, también tuvo que pasar un desarrollo, digamos, bastante fuerte a nivel tecnológico, que fue propiamente los modelos relacionales. Estos modelos relacionales surgen en los años 70 con la teoría de Code. Aunque en los 70 ya teníamos la posibilidad en bibliotecas de utilizar bases de datos relacionales, y que de hecho en los 90 se consolidan,
casi ya cualquier sistema de biblioteca en los años 90 utilizaba sistemas de gestión de bases de datos, lo que vino a ser propiamente cuestionado eran los formatos en que estaba almacenada la información. Como lo mencionó el doctor Ariel, era el formato MARC. El formato MARC es una tecnología o es un formato que se empezó a inventar en los años 50 y por tanto corresponde a la tecnología de los años 50. Se mejora en los años 60, en los años 90 se empieza a tener, empieza a ver su efectividad, pero ahora en la actualidad con estas nuevas tecnologías que ya no solamente implican sistemas de gestión de bases de datos, sino web 1, web 2, es decir, web social o web semántica, esto empieza a trastocar de alguna manera la forma en que estamos construyendo los sistemas en bibliotecas. En este sentido, digamos que estamos viviendo un emparejamiento de la tecnología que proponía la disciplina en los años 70 o en los años 60 con MARC, RCA, y con lo que ahora tenemos tecnológicamente y que existía desde los años 70, como les mencionaba, que era propiamente poder tener sistemas de bases de datos relacionados y que pudieran tener acceso desde una plataforma web, lo cual nos permite propiamente hacer consultas de información mucho más exactas, por un lado, porque descansa propiamente sobre datos estructurados que propiamente se preparan en los departamentos de catalogación, y por otra parte también tenemos esta posibilidad de la relación automática que nos dan estas bases de datos. Como a partir de las propuestas, por ejemplo, de la IFLA, de cambiar de modelos, como es los ya mencionados por la maestra Esperanza Molina, FRBR y FRAT, que propiamente vienen a trastocar la información que debe de estar relacionada, justamente me parece que es ahí donde viene la gran aportación o el gran cambio tecnológico desde el punto de vista de la disciplina, porque entonces ahora RDA lo que está proponiendo, y obviamente los sistemas van a seguir ese esquema, es que la información no solamente tenga la capacidad de representarse, sino que además puede estar ligada, y con esta liga de información, ¿qué es lo que puedo lograr? Si le agrego además el elemento web, es que por una parte lo puedo sacar hacia afuera, es decir, ya no necesariamente los sistemas tienen que ser locales o tienen que ocuparse sistemas de gestiones de bases de datos para poder acceder a la información, sino ya va a ser posible que desde un buscador o un navegador podamos entrar directamente a la información sin que tengamos que pasar directamente por un sistema de gestión de base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que propiamente la información va a estar abierta. Y esto se logra por el elemento web. Por otra parte también, al estar relacionada, al poder meter un modelo relacional dentro de la forma en que ahora se concibe RDA, vamos a poder a nivel web poder ligar la información. Es decir, ya nos hablaba también el doctor Rodríguez de la posibilidad de poder utilizar metadatos. Los metadatos son simplemente el etiquetado de la información que es parte del documento, es decir, así como nosotros en algún momento dado en catalogación tenemos que ubicar un título, un tema o tenemos que identificar con formato MARC algún área catalográfica, lo que hace el etiquetado es eso, ubicar el título, el autor o un determinado dato de información que pueda leer una máquina, en este caso un buscador web. Si nosotros eso lo transportamos, este concepto lo transportamos a los registros, es posible que ya la consulta no sea vía web, sino sea directamente en web. Entonces, para concluir, los sistemas van a empezar a ser de tal forma abiertos que podamos tener la posibilidad de no necesariamente pasar ya por los sistemas de gestión de bases de datos, sino que esos sistemas de gestión de bases de datos nos van a permitir exportar la información, y para ello también tiene que haber un cambio drástico en la forma en que se almacenan estos datos. Se habla propiamente a partir del 2011 de la iniciativa que salió en la Biblioteca del Congreso,
de empezar a descontinuar Mark para poder empezar a utilizar el modelo BibFrame, que BibFrame es simplemente un modelo relacional aplicado a la web, donde vamos a poder relacionar todos los elementos descriptivos y temáticos que en algún momento dado alguien va a vaciar en algún momento por documento y que va a poder ser compartido a nivel global en un buscador. Entonces, las tendencias de construcción en los sistemas vienen ya a empatar, por un lado, los nuevos formatos de descripción y la nueva tecnología, las características de la nueva tecnología, pero propiamente en el aspecto web. Muchas gracias, maestro Arreguín. Bien, el tiempo es implacable, es el peor enemigo. Y pues estamos casi ya al final de esta mesa redonda. Sin embargo, no quisiera desaprovechar la oportunidad de tener aquí a mis colegas y propiciar una interacción con ustedes. Así es que es su turno. Pueden preguntar algunos aspectos sobre los que tengan interés y mis colegas, yo creo que con todo gusto podrán responder a sus inquietudes, a sus comentarios. ¿Alguien? Bueno, a mí mi duda es acerca del título, que es Organización del Conocimiento. Tecnológicamente o procedimentalmente, ¿cómo puedo distinguir entre si es un conocimiento o no es un conocimiento o es información? Que esa es la parte que me atañe esta duda, no sé si me puedan contestar esa parte. ¿Alguien quiere contestar o...? Yo nada más, porque como estoy en el ISCO internacional, que es la Sociedad de Información en Organización del Conocimiento, es que realmente el problema, cuando hablas de información, precisamente hablas del ADN, como digo yo, porque es muchísima y está por todos lados. En realidad nosotros no trabajamos toda la información. Google te lo está mostrando. Ahí tienes toda, desde la enciclopedia hasta la consulta para cuestiones geográficas, para biografías, te resuelve muchísimas cosas. Nosotros prácticamente lo que trabajamos es digamos, aquella información que tiene mucho valor agregado, que es producto del conocimiento, que es producto del trabajo intelectual. Aunque sea una técnica, es decir, no es que necesariamente no estamos ceñidos a la investigación científica únicamente, sino también aspectos como podría ser el cine o el periodismo o cualquier o incluso hacer patines, por ejemplo, como cuál es la terminología con la que yo puedo recuperar o puedo organizar información en materia de un instrumento para la venta, o MAVE, por ejemplo, que también tiene sus servicios de información. Ahí se tiene que estudiar el conocimiento que se está generando en la planta de MAVE y que le va a servir a los usuarios para recuperar lo que ellos están haciendo, y al mismo tiempo qué es lo que se está generando en todo el mundo sobre los productos electrónicos de línea blanca, para ver cómo se están haciendo. Entonces tú lo que tratas de hacer es justamente recuperar todo ese producto del intelecto humano. Entonces, por eso se le llama conocimiento, ¿no? Y justamente en esa cadena del valor agregado, nosotros lo que no es únicamente utilizar la tecnología. Yo
por la ansiedad estábamos programados para 3 minutos, nos había dicho el doctor Martínez, entonces traté de ceñirme a ese tiempo, pero realmente a partir del año 78, que surgió, que Bandig publicó su ciencia del texto, cambiaron mucho todas las ciencias sociales, porque lo que se trata es de interpretar muy bien lo que quiere, lo que está en los textos, no únicamente impresos, sino audiovisuales y en otros formatos que puede ser, por ejemplo, únicamente la música o únicamente el discurso. Entonces, al abarcar todo este universo, necesitamos, para darle ese valor agregado, entender bien cuál es la intención del autor para transmitirla. Entonces hay técnicas, hay mecanismos que nos ayudan a que nosotros trabajemos con ese conocimiento para darle ese valor agregado que va a requerir el usuario, porque esta cantidad de información hace que la gente, digamos el usuario común, el que, por ejemplo, tiene que competir en un ámbito industrial, necesita conocer cuáles son los nuevos materiales que se están utilizando en otras partes. Entonces, hay que estudiar toda la terminología que representa ese conocimiento, captarla y armarla para que luego en los sistemas se puedan utilizar, porque ahora los sistemas además están hablando de ontologías, es decir, nosotros hacemos el tesauro, pero al tesauro hay que darle ese valor agregado además que permita que los términos se puedan interoperar en la red, entonces en la web. Entonces ya es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Porque por eso no solo es diferente, sino que es muy exigente en cuanto a tiempo y en cuanto a análisis. Entonces tú no puedes analizar y utilizar mucho tiempo para cualquier información. Es información que tiene un valor especial en la sociedad y que al usuario le va a facilitar un trabajo o una investigación. Bueno, yo lo asocio a algo que es una práctica de la bibliotecología desde que se crearon los sistemas clasificatorios. O sea, los mismos teóricos de la matemática aplicada, en uno de sus discursos, cuando empezaba todo esto de la matemática aplicada, decían que los bibliotecólogos eran los profesionales más osados en querer organizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque los sistemas clasificatorios bien lo que hacen es organizar una colección a través de un conocimiento del universo, ¿sí? Están sistemas clasificatorios jerárquicos como los que se utilizan en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, o el sistema de clasificación decimal y el sistema de clasificación decimal universal. Estos crean unos códigos, unos símbolos a través de la representación terminológica que se asocia a esos códigos, y otro que no es muy estudiado en el país, pero es el que crea Ranganathan con su sistema facetado. El sistema facetado que establece Ranganathan es el que se está utilizando en estos momentos en la cuestión de creación de ontologías tecnológicas, en donde su principio que él establece, que es el PEMS, o sea, persona, materia, energía, espacio y tiempo, él es el que da ese concepto de facetación de la información, categorización de la información, y es como la manera en que nosotros, a través de un concepto que va a ser una palabra que conocemos, geografía, va a estar asociada a un sistema clasificatorio, 900 si es una clasificación decimal, ¿sí? O una clasificación H si es en un sistema numérico, ¿sí? Lo que nosotros entonces hacemos es
esa organización del conocimiento es lo que contiene los documentos en su texto, en su información, traducirla a un término y darle un símbolo que va a ser un número, una letra o una asociación categórica a lo que nosotros queremos. Eso es lo que, digamos, teóricamente se establece para poder decir por qué hablamos de organización del conocimiento y por qué hablamos de organización de la información. Una nos va a dar toda una construcción, o sea, la del conocimiento nos va a dar una construcción de cómo queremos que un usuario, que no sea un bibliotecario, encuentre la información en un sistema de información agrupada y organizada, en una colección ya sea física o en una colección digital. Por eso es que se crean ahora las taxonomías y lo que hace un momento mencionaba el doctor Martínez, las folsonomías. Las folsonomías son terminologías creadas en una red, que en este caso red social, donde lo importante es el vocabulario que esa red social va a manejar y que es dominada dentro de esa red. Saliendo de ahí ya no va a tener la misma utilidad ni el mismo sentido que tú le des al concepto, porque ya no está asociado a los documentos que van a referenciar ese concepto. Yo tengo miedo. Sí. Perdón. Sí, yo creo que aquí, al empezar la mesa redonda, yo señalé que era un doble reto, hablar de organización de la información y hablar sobre organización del conocimiento. Hablar de organización de la información, a lo que nos hemos centrado, no hemos dicho todo lo que está relacionado con esto. Y yo creo que la doctora Arlene Taylor, en su libro Organization of Information, establece claramente cuál es la diferencia entre información y conocimiento, que son dos objetos totalmente diferentes. Dice, los bibliotecólogos hemos trabajado con identity bearing information, o sea, entidades, objetos cargados de información. Es donde se representa la información en cualquier formato, un disco, un video, una película, etcétera. Algo que está plasmado, algo que contiene información. Y dice, hablar de organización del conocimiento es ya a irnos a aspectos intangibles, porque el conocimiento a veces no necesariamente está plasmado en algún objeto. El conocimiento puede estar en la mente de una persona, ¿sí? Y aquí tenemos una interrelación con otra disciplina que es la ingeniería industrial. Como mencionaba la doctora Naumes, el conocimiento a veces en una empresa es importante para producir mejores productos. Y hay que crear y usar conocimiento tangible e intangible. Y como decía el doctor Ariel, a veces los bibliotecarios somos demasiado osados. Tenemos que serlo, ¿sí? Tenemos que serlo, pero también tenemos que apoyarnos interdisciplinariamente con lo que en la ingeniería industrial es la organización del conocimiento. Cómo organizar ese otro objeto, ¿sí? Incluso la doctora Taylor dice también, y hay otro tipo de información que a lo mejor ni nos imaginamos, información y comunicación. Las hormigas generan comunicación e información. No es tangible, no es conocimiento, pero es información que se transmite. Entonces yo creo que el problema está en definir precisamente el objeto al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? En este momento hemos abordado organización de la información. Espero que algún día nos inviten para hablar sobre organización del conocimiento, que es otra cosa totalmente distinta, interesante, ¿sí? Que tiene sus principios y en la cual los bibliotecólogos también hemos abordado, hemos empezado a analizar este otro tipo de asuntos relacionados con otra disciplina como es la ingeniería industrial. Esperanza. Al respecto yo quisiera señalar, y retomando lo que plantea el doctor Rodríguez,
el desarrollo de sistemas de clasificación con un uso de aplicación. Ha habido muchos teóricos que han desarrollado sistemas de clasificación teóricos, ¿sí? Bacon, por ejemplo, Francis Bacon, y muchos más. O sea, clasifican el conocimiento. En los mismos sistemas de clasificación, por poner la contraparte, por ejemplo, el sistema de clasificación Dewey, cuando Dewey lo desarrolló era clasificar el conocimiento. Sin embargo, aunque los fines han sido los mismos, la aplicación ha sido la misma, el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso, su política al establecer el sistema fue: voy a agregar un número de clasificación siempre y cuando me base en una garantía literaria. Es decir, siempre y cuando yo tenga ya un documento para poder yo integrar un número de clasificación que se relaciona con esa temática. Entonces, yo coincido con que realmente no, de manera directa no organizamos el conocimiento, porque el conocimiento lo podríamos considerar como algo intangible. En el momento en el que ese conocimiento es plasmado, es registrado de cualquier forma, en una película, en un video, de manera escrita, en una partitura, ya cuando está registrado, eso es lo que normalmente viene siendo nuestro objeto de estudio. Pero entonces, o sea, el conocimiento está ahí. Entonces, de manera indirecta, es también la organización del conocimiento, pero yo me voy más a la parte de que sea la organización de la información registrada de alguna forma. Bien, pues creo que el tiempo ha llegado a su fin. Nos dijeron que había que terminar a las 3 y como soy muy obediente, ya me pasé dos minutos. Bueno, pues resumiendo, creo que las características de nuestra sociedad, la evolución de los medios de la información, han tenido un gran impacto en la modificación de los estándares que nosotros utilizamos. Estándares para normalizar la descripción de los objetos de información, para establecer nuevos puntos de acceso para recuperar esos objetos de información. Sin embargo, en todos estos siguen prevaleciendo los principios que hemos manejado durante mucho tiempo. Aquí se ha mencionado que desde Kotter hace más ya de un siglo, Kotter empezaba ya a manejar esos principios y que siguen válidos y van a seguir válidos dentro de 50 años, cuando muchos a lo mejor ya no estemos aquí. Y se ha optimizado la recuperación de la información a través de los sistemas de información tecnológicos, los sistemas de información automatizados, que como se mencionó aquí, pues responden a las necesidades de los usuarios, a los requerimientos que los bibliotecólogos establecemos. Sergio dice no es fácil, no es tan difícil. Bueno, no es tan difícil, porque tiene los dos pies. Pisa uno en el terreno de la bibliotecología y otro en el de la tecnología. Puede ser la gran ventaja pero la comunicación a veces con los tecnólogos para los bibliotecarios es difícil. Muy bien, pues agradezco a mis colegas el haber participado en esta mesa, agradezco a ustedes el estar aquí hasta esta hora, ¿sí? Y los invitamos a el próximo encuentro de catalogación y metadatos a celebrarse en el mes de noviembre, el cual se ha convertido en el foro académico por excelencia tanto en nuestro país como en América Latina para discutir todo este tipo de asuntos que nada más les dimos una probadita, es un preview, es un corto. Muchas gracias.